Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa Edwin Solórzano, César Paredes, Andrea Montoya y Andrés Zapata. Hoy, en nuestra modalidad de trazos breves, nos acercaremos a la leyenda, ese relato cargado de imaginación y asociado con la cultura popular que es transmitido regularmente de forma oral y que poco a poco va convirtiéndose en un patrimonio cultural. Pero demos la palabra a nuestro compañero César Paredes, para que sea él quien nos ilustre mejor sobre la definición y algunas características de la leyenda. En el vasto tesoro literario de las brevedades hay una que destaca por su naturaleza popular, a caballo entre el cuento y el mito. Se trata de la leyenda, esas joyas narrativas que han sido transmitidas de generación en generación y que solían contarse alrededor de las fogatas. Las leyendas suelen ser narraciones tradicionales que pueden tener sus raíces en personajes históricos o incluso en derivaciones de los propios mitos. Estos relatos combinan la realidad con la ficción, ensanchando el campo imaginario y presentando personajes más grandes que la propia vida. Pueden ser guerreros, hechiceros o incluso personajes anodinos a los que se les atribuye acciones extraordinarias. Pensemos, por ejemplo, en la leyenda de El Dorado, una imaginaria ciudad de oro que atrajo a buscadores de fortuna y aventureros a América. O la leyenda de La Llorona, la mujer fantasmal que deambula cerca de ríos y lagos llorando por sus hijos perdidos, que según la tradición fue condenada a vagar por la tierra y a asustar a quien la escucha. Las leyendas conectan la realidad y la fantasía. Ellas incorporan un acervo de tradición cultural, valores y creencias. En cierto modo nos permiten asomarnos a otras formas de interpretación del mundo. De un lado, han servido para reforzar valores culturales, lo que nos ha permitido conocer imaginarios de otras épocas. Y por otro, debido a su interés en temas universales y atemporales, han estado al servicio de la literatura, en la medida en la que algunos escritores se han atrevido a interpretarlas. Un ejemplo es Miguel de Cervantes, que, hastiado de las leyendas de caballería, les dio un giro para darle forma a su Quijote. Una de las preguntas más evidentes sobre su naturaleza es qué diferencia a este género de los mitos y los cuentos. Trazar los linderos es una tarea difícil. Los mitos, también antiguos y preservados por la oralidad, tratan de explicar aspectos fundamentales de la vida, como la creación, los dioses y las fuerzas cósmicas. Son como los explicadores originales del universo, que arrojan luz sobre las grandes preguntas. Pero los mitos tienen repercusiones sociales y religiosas. Los cuentos, en cambio, suelen ser más caprichosos, y aunque pueden presentar criaturas mágicas, animales que hablan y reinos fantásticos, no tienen un carácter explicativo. Su misión es mucho menos ambiciosa. Como placenteros vuelos ficcionales, despiertan nuestra imaginación y procuran entretener por vías que pueden ser realistas, fantásticas o maravillosas, pero no se ocupan necesariamente de cuestiones históricas o religiosas, aunque éstas estén en el telón de fondo. Las leyendas, frecuentemente arraigadas en lugares y épocas específicas, constituyen un género que parece existir en la periferia de la historia y de la tradición cultural y religiosa. A pesar de ello, no tienen la intención de buscar certezas, verosimilitudes o precisiones históricas. La mera mención de frases como hace mucho tiempo o érase una vez basta para teñirlas de una perspectiva ambigua, suspendida entre el tiempo real y el imaginario. En consonancia con esta ambigüedad, el propio término leyenda tiene una procedencia etimológica que sugiere la lectura, aunque su esencia real es la tradición oral. Esta aparente contradicción
se remonta a las antiguas hagiografías destinadas a la lectura, textos que recopilaban los sucesos prodigiosos de milagreros y vírgenes. Estos relatos, que llevaban el nombre de leyendas, contribuyeron a la confusión y al solapamiento de los términos a lo largo del tiempo. Quizá nadie haya capturado tan bien esa característica ambigua como las palabras del escritor y académico José María Merino cuando escribe, cito, «Las leyendas ofrecen una memoria soñada en la que se conservan sombras y signos sin los que la gran historia ni la pequeña se podrían entender del todo». En otras palabras, en esos repositorios híbridos de realidad y fantasía se ilumina parte de nuestra experiencia humana. Leyenda asiática de Pontianak. En los relatos legendarios del sureste asiático se suele contar una variedad de historias sobre espectros y demonios que son conocidos por los pobladores como Hantu, es decir, fantasmas. Uno de estos espectros, bastante temido en las regiones, es Pontianak. En la tradición malaya y de Indonesia, Pontianak, también conocida como Matianak, se asocia con una mujer que ha muerto en el parto, la cual se convierte en vampiro y aterroriza a las aldeas de la región. Sin embargo, en la isla de Java, también se le asocia con una mujer que ha muerto virgen y que por las noches vuela y se ubica en la punta de los árboles para gemir y llorar. Cuenta la leyenda que Pontianak atrae a los hombres, adoptando la forma de una hermosa mujer con cabello largo. Y una vez que la víctima cae en su trampa, Pontianak se transforma en una anciana con afilados colmillos o un enorme búho que ataca a su presa y le chupa la sangre. Escuchábamos la leyenda de Pontianak del sureste asiático, más específicamente de Indonesia, un lugar reconocido por su gran diversidad mitológica y la forma en que los pueblos se organizan desde sus grupos étnicos, los cuales poseen sus propios mitos y leyendas, reflejando desde sus orígenes, demonios, deidades y el sistema de creencias que cada grupo ha establecido en tanto comunidad. Esta leyenda es representada por una figura mitológica asociada con un icono feminista, porque subvierte el orden de lo establecido culturalmente, en tanto las mujeres habían estado del lado de la subordinación o al servicio de otros. Sin embargo, este fantasma venga a las mujeres, siendo los hombres sus principales víctimas. Esta leyenda transcurre entre lo erótico de lo femenino y su horror, visto de otro modo, encierra un mensaje de advertencia dirigido a esos hombres que posan su mirada sobre los cuerpos femeninos. Japón es considerado como uno de los países del mundo más ricos en cuanto a la tradición mitológica se refiere. Estas narraciones han estado influenciadas por entes fantasmáticos, espíritus y demonios que encarnan una historia y un sinnúmero de creencias populares que los convierten en figuras significativas de la identidad cultural japonesa, ya que en la actualidad se preservan ritos y festividades que rinden culto a ciertos personajes legendarios de las historias. Tiempo atrás, estas leyendas se conocían a través de relato oral o escrito, pero en la actualidad son leyendas que han ido adquiriendo otros modos de reproducción cultural a través de creaciones como las mangas, el cine, las series y los videojuegos. Sus raíces provienen del budismo y sintoísmo.
Las leyendas desde esta perspectiva y a pesar de los elementos ficcionales que se juegan en ella, también se han utilizado como un recurso para generar comprensiones alrededor de ciertas prácticas y vivencias que ocurren en la cotidianidad de ciertos contextos. De ahí que la siguiente leyenda que vamos a escuchar tenga una estrecha relación con la filosofía budista y la religión sintoísta, pues la leyenda titulada Benten y el dragón de Enoshima da lugar a una reflexión que no podría pasar inadvertida en lo tocante a los afectos de la alegría y el sufrimiento, y cómo cada uno de ellos se manifiesta desde el actuar, para este caso desde el dragón, pues al ser un dragón infeliz provocaba padeceres y sufrimientos que bien podrían pensarse en una forma de la venganza y en la necesidad de exteriorizar la desdicha que le acechaba. Hasta que Benten, considerada como la diosa del amor, del mar y la inteligencia, piensa que si el dragón es malo es porque es infeliz, y queriendo terminar con su padecimiento le propone casarse con ella, lo que da a entender que el amor es un camino que puede llevar a la felicidad y en tanto ésta impide que se geste la crueldad. En la leyenda también se le otorga un gran poder espiritual a las dimensiones de la naturaleza. No por nada, Benten le hace existir alrededor del dragón. Esta leyenda al final da cuenta de una búsqueda de la felicidad como fuente de tranquilidad y vida. Leyenda japonesa de Benten y el dragón de Enoshima. Hace mucho tiempo, cerca de la costa de Japón, un dragón vivía en una cueva en el fondo del mar. Solía atrapar a los niños que nadaban y los devoraba. Un día, la diosa Benten decidió intervenir para poner fin a las malas acciones del monstruo. Benten quería que todos fueran felices, incluido el dragón. Se dijo a sí misma que si la bestia era mala, era porque no era feliz. Cierto día, la diosa decidió visitar la cueva del dragón y usó sus poderes para levantar la tierra debajo de su guarida. La masa de tierra se cubrió de vegetación y nació la isla de Enoshima. Entonces, Benten le propuso al dragón casarse con ella para que dejara de ser infeliz. Tendrían sus propios hijos y no habría necesidad de atrapar a los hijos de otras personas. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El continente oceánico y sus pueblos originarios están cargados de relatos legendarios que además asumen como históricos y siguen hasta hoy recreándolos en fenómenos rituales. Tal es el caso del haka, una danza e himno ritual de uno de los mayores pueblos originarios de Nueva Zelanda, los maoríes. Vale aclarar que existen muchos tipos de haka, algunos para dar la bienvenida, otros para llamar a la batalla y otros asociados con la muerte. El origen del haka, leyenda de Nueva Zelanda. Cuenta una leyenda maorí que Te Rauparaha, un jefe tribal maorí, tuvo que huir de sus enemigos, los cuales comenzaron a perseguirlo para enjuiciarlo y darle muerte. El jefe, viéndose acorralado y sin escapatoria, decidió esconderse entre las faldas de una mujer. Al salir del escondite, se encontró ante otro jefe tribal y creyó que iba a ser apresado. En ese breve momento de pánico,
ante la inminente muerte, se dio cuenta que el hombre que se encontraba frente a él era un jefe amigo que le había salvado de sus perseguidores. Tal fue su alegría que salió de su escondite y empezó a bailar y a cantar el Ka-Mate. Es la muerte, es la muerte, es la vida, es la vida, es la muerte, es la muerte, es la vida, es la vida. Este es el hombre valiente que trajo el sol y lo hizo brillar de nuevo. Un paso arriba, otro paso arriba, un paso arriba, otro paso arriba. El sol vuelve a brillar. La leyenda que escuchábamos habla del origen del jaca más antiguo, que es el Ka-Mate. Un jaca que habla de la lucha, de la búsqueda, de la muerte, de la vida y también de la victoria. Este jaca fue compuesto en 1820 por un jefe tribal maorí y cuyo significado escuchábamos en la leyenda anterior es el que realizan hasta hoy los jugadores de rugby de la selección de Nueva Zelanda antes de cada partido. Danzan, cantan y realizan gestos frenéticos con ojos y lengua frente a sus contrincantes, como una especie de provocación. Escuchemos el Haka Ka-Mate en la voz del equipo de Nueva Zelanda y en el idioma maorí. También en Oceanía, pero esta vez en Australia, existe una leyenda de características zoomórficas que habla de personajes extraterrestres llamados Wandjina, los cuales además poseían poderes divinos y según la leyenda vinieron a la tierra para poblarla y luego abandonarla para retornar a sus tierras y vigilarnos desde allí. Los aborígenes australianos creen hasta hoy que estos seres dejaron constancia de su presencia en las pinturas rupestres que pueden encontrarse en piedras sagradas como la del Uluru o como las que pueden encontrarse en la región de Kimberley, ambos lugares ubicados en Australia. Leyenda australiana de los Wandjina. Cuenta la leyenda que hace miles de millones de años los Wandjina caminaron sobre la tierra. Estos eran espíritus de la lluvia. Ellos crearon las nubes, el mar y a los seres vivos. Los Wandjina eran altos, medían alrededor de unos 6 metros. No tenían boca y sus enormes cabezas parecían calaveras. Y siempre estaban rodeados de una luz tan poderosa que era capaz de enceguecer a quienes se quedaran mirándolos. Los Wandjina eran muy respetados y temidos, ya que daban vida, pero podían causar también mucha destrucción. Antes de irse a descansar por la eternidad, fuera de esta dimensión, y dedicarse a observar la creación, dice la leyenda que dejaron pinturas grabadas en las cavernas para que sus hijos e hijas nunca los olvidaran. Un tema interesante en los relatos legendarios australianos es el sueño, pues los aborígenes de estas tierras ven en el tiempo del sueño
elementos sagrados asociados con la creación del universo. El sueño, resguardado por el gran espíritu primigenio, es un secreto que se va transmitiendo a las diferentes especies, incluido el ser humano, para que todos puedan ser partícipes de la creación. En el origen de los tiempos no había nada excepto el gran espíritu creador de la vida. Por mucho tiempo no hubo nada, entonces un día el gran espíritu empezó a soñar. En la vacía oscuridad soñó con el fuego que ardía fulgurante en la mente del gran espíritu creador de la vida. Tras esto, soñó con el aire y el fuego cobró vida bailando y girando en su compañía. Luego vino la lluvia. Por mucho tiempo la batalla entre el fuego, el aire y la lluvia causó estragos en el sueño, pero el gran espíritu le gustó, así que continuó soñando. Cuando la batalla se calmó, aparecieron en el sueño el mundo, el cielo, la tierra y el mar. Su hegemonía se alargó por mucho tiempo, tanto que el gran espíritu creador empezó a aburrirse del sueño, aunque quería que continuara. Así que envió la vida al sueño para hacerlo real y para que los espíritus creadores continuaran soñando por él. De esta forma, el gran espíritu creador de la vida hizo llegar al mundo el secreto del soñar con el espíritu de Barramundi, el pez. Y Barramundi nadó en las aguas profundas y comenzó también a soñar. Soñó con olas y arena mojada, pero Barramundi no comprendía el sueño y quería seguir soñando solo con las aguas profundas. Así que Barramundi pasó el secreto del soñar al espíritu del Curriqui, la tortuga. Y Curriqui surgió de las olas, se posó sobre la arena mojada y comenzó a soñar también. Soñó con rocas y sol, pero Curriqui no comprendía el sueño y quería seguir soñando solo con las olas y la arena mojada. Así que Curriqui pasó el secreto del soñar al espíritu de Bogay, el lagarto. Y Bogay, subido a una roca, sintió el cálido sol en su espalda y también comenzó a soñar. Soñó con el cielo y el viento, pero Bogay no comprendía el sueño y quería seguir soñando solo con las rocas bajo el sol. Así que Bogay pasó el secreto del soñar al espíritu de Bunchil, el águila. Y el águila se alzó sobre el cielo abierto sintiendo el viento en sus alas y comenzó a soñar también. Soñó con árboles y cielo nocturno, pero Bunchil no comprendía el sueño y quería seguir soñando solo con el cielo abierto y el viento. Así que pasó el secreto del soñar al espíritu del Cuneran, la zarigüeya, que subió a lo alto de un árbol, miró el cielo nocturno y claro, también comenzó a soñar. Soñó con hierba amarilla y extensas llanuras, pero Cuneran no comprendía el sueño y quería seguir soñando con los árboles bajo el cielo, así que le pasó el secreto del soñar al canguro y el canguro pasó el secreto del soñar al hombre y el hombre, caminando sobre la tierra, vio todas las obras de la creación. Escuchó el canto de los pájaros al amanecer y vio el rojo sol del atardecer y comenzó también a soñar. El hombre soñó con compartir la música de los pájaros al amanecer, la danza del hermú, el ocre rojo de la puesta del sol, pero soñó también con la risa de los niños y el hombre comprendió entonces el sueño. Así que continuó soñando con todas las cosas que se habían soñado antes. Soñó con las tranquilas aguas profundas, con las olas, con la arena mojada, con las rocas, con el cielo abierto, con los árboles, el cielo nocturno y con las llanuras de hierba amarilla. Y el hombre supo que, con el sueño, todas las criaturas estaban espiritualmente hermanadas y que él debía proteger su soñar. Y soñó con cómo contaría este secreto a sus hijos que aún no habían nacido. Entonces, el gran espíritu creador de la vida supo que al fin el secreto del soñar estaba a salvo y cansado del sueño de la creación se retiró bajo la tierra para descansar. Así que, desde entonces, cuando los espíritus de todas las criaturas se cansan de soñar, se unen al gran espíritu creador de la vida bajo la tierra. Esta es la razón por la que la tierra es sagrada y el hombre debe ser su protector. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Leyendas de dragones en Europa del Este. Cuenta una leyenda que en Albania existe un dragón llamado Boya, que duerme durante todo el año, y el día de San Jorge se despierta para devorar a una persona. Boya se convierte en Culcedra después de 12 años, adquiriendo forma de dragón serpentino femenino, con múltiples cabezas y 9 lenguas. Se dice que escupe fuego, provoca sequías, tormentas, inundaciones, terremotos y otros desastres naturales contra la humanidad. Una leyenda eslava cuenta la historia de un dragón llamado Gorinich, que significa el astuto.
el cual se dedicaba a saquear todo el valle donde se encontraba la ciudad de Kiev. El dragón tenía múltiples cabezas, 12 colas y un par de alas que le permitían volar y aparecer donde le apetecía. Nadie se atrevía a enfrentársele, pero un día un caballero llamado Dobrinja decidió acabar con el dragón. Para ello se vistió con un traje de vistosos colores y se acercó a la montaña para llamar su atención. Pero como era un día muy caluroso, finalmente decidió darse un baño en un río que encontró en el camino. Entonces apareció el dragón y empezó la lucha. Como no tenía las armas a mano, llenó de arena su gorra y golpeó al dragón, como si fuera una porra, hasta que consiguió arrancarle 3 colas y derribarlo. No lo mató, pero le hizo jurar que no volvería a atacar a los humanos. Pero Gorinich no hizo honor a su promesa y atacó Kiev para vengarse. En este ataque raptó a la hija del duque y se la llevó a su caverna. Dobrinja, encolerizado, salió a perseguirle y destruyó todos los nidos de serpiente que encontró en su camino, y finalmente se enfrentó con Gorinich, al que dio muerte, y con un sedal le cortó todas sus cabezas y colas. De esta forma liberó a la princesa y la devolvió a su hogar. Finalmente, cuenta una leyenda que en Lituania existe un demonio llamado Aitvaras. Esta criatura tiene la particularidad de poseer 2 formas. Al interior de las casas su apariencia es la de un gallo negro y fuera de las casas adquiere el aspecto de un dragón. Se dice que Aitvaras da dinero y tesoros a los que le venden su alma. Escuchábamos las leyendas de los dragones en Europa del Este, unas criaturas que ejercían su poder y terror en los territorios y que sirven de hilo conductor con otras historias del folclore europeo, como por ejemplo los caballeros que luchan contra ellos para rescatar a una princesa o héroes que salvan pueblos enteros del terror que imparte esta criatura, entre otros. El viejo continente está cargado de una sazonada historia de batallas, heroísmo, amor y muerte. Es plaza de una cultura popular igual de enriquecida. Las leyendas de Europa son parte de esta herencia folclórica que se fue forjando desde antes del medioevo y reúne una larga lista de creencias basadas en la imaginación y en vivencias testimoniales. Los mitos de Europa cuentan sobre la existencia y el poder de brujas, vampiros, dragones, fantasmas, hadas y sirenas entre la vida cotidiana de los humanos. También es importante resaltar varias leyendas de pueblos europeos, narraciones legendarias con las cuales inician su historia. Los escandinavos tienen las llamadas sagas épico-legendarias y hechos vikingos en Groenlandia, Norteamérica y en otras regiones de Europa septentrional. Asimismo tienen las Edas, con mitos nórdicos y leyendas heroicas con poesías nómicas, narrativas burlescas y trágicas. Los finlandeses tienen las Kalevalas, con narraciones legendarias y mitológicas de la cosmogonía popular finlandesa. Los héroes de las Kalevalas son seres humanos dotados de poderes extraordinarios. Entre los germanos existieron las narraciones legendarias de los Nibelungos y el Heldenbuch, con leyendas heroicas de los alemanes. Los druidas célticos transmitieron sus leyendas a través de una casta adiestrada para ello. Legaban cuidadosamente los recuerdos de la vida nacional, los cuales eran transmitidos por tradición de generación en generación. A continuación escucharemos la leyenda del jinete sin cabeza, una versión situada en Holanda y que nos permite reconocer la característica maleable que tienen las leyendas, cómo transmutan en cada territorio y se acomoda a las creencias locales. Algo curioso de esta leyenda es que también la encontramos en Costa Rica, pero con una explicación diferente para la decapitación del jinete. Es bastante particular la manera en que el folclore holandés está conectado con el de este país centroamericano. A continuación, la leyenda del jinete sin cabeza. Leyenda holandesa del jinete sin cabeza. Hace mucho tiempo hubo una terrible batalla llamada White Plains en Holanda. Sucedió a finales del siglo XVIII. Durante la contienda, uno de los soldados
un mercenario que se había enrolado en la guerra por ambición, recibió un certero disparo de un cañón que le arrancó de cuajo la cabeza. Sus compañeros consiguieron recoger el cuerpo sin cabeza y lo enterraron en un pequeño cementerio de una iglesia holandesa de Slepit Holland. Al año siguiente, justo en la noche de difuntos, el cuerpo enterrado se levantó y salió al mundo de los vivos muy enfadado, buscando su cabeza. Al no encontrarla, se dedicó a perseguir a los vivos para arrancarles la suya. Cuentan que, desde entonces, cada noche de difuntos hace exactamente lo mismo, y que además cabalga sobre un caballo muerto. Le llaman el jinete sin cabeza. Quienes le han visto aseguran que monta sobre un caballo oscuro y que lleva una larga espada con la que decapita a los pobres infortunados que se encuentran en el camino. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Norbey Echeverry por prestarnos su voz para la lectura de un par de leyendas, y a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube, Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que seguiremos hablando sobre la leyenda. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.